Hola, mi nombre es Alejandra Rivera y les presentaré mi desarrollo de proyectos titulado Flavonoides como grado reactivo y alimenticio como un agente reductor en la síntesis de nanopartículas de plata depositadas sobre óxido de titanio para obtener propiedades antimicrobianas. El asesor de este proyecto es el doctor José Amí González Calderón del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la coasesoría es de la maestra de educación Perla Cristina Mayorga Colunga del Laboratorio de Biotecnología Aplicada en la Facultad de Ciencias Químicas. Ese es el contenido de mi presentación. La síntesis de nanopartículas de plata mediante sustratos vegetales es de interés dada su naturaleza simple, ecológica y no tóxica. Los compuestos polifenólicos poseen anillos aromáticos de benceno sustituidos por grupos hidroxilo. Estos participan en la eliminación de radicales libres y oquelación de iones metálicos. Estos compuestos tienen la propiedad de donar enlaces hidrógeno. La quercetina es el compuesto polifenólico más abundante de la naturaleza. Se trata de un pigmento vegetal que se encuentra en muchas plantas y alimentos. En estudios recientes han utilizado el extracto de las plantas de Tulsi, rico en quercetina, para sintetizar nanopartículas de plata mediante la reducción de iones metálicos. En este tipo de mecanismos, la quercetina actúa como un agente protector y reductor para inducir la formación y estabilización de las nanopartículas de plata. Se sabe que estas también poseen una considerable actividad antimicrobiana, ya que se unen en los grupos TIOL de la membrana celular bacteriana, descomponiendo su pared y destruyendo la célula. Sin embargo, las nanopartículas de plata con diámetros inferiores a 200 nanómetros tienden a agregarse espontáneamente y su estabilidad no es lo suficientemente buena para aplicaciones a largo plazo, lo cual disminuye su rendimiento antibacteriano. Para solucionar este problema, se han utilizado óxidos metálicos como óxido de titanio para soportar las nanopartículas de plata y puedan formarse homogéneamente sin agregación. El óxido de titanio es el más adecuado para aplicaciones ambientales, gracias a su no toxicidad, bajo costo y excelente degradación de los contaminantes orgánicos. También es un óxido anfótero muy estable químicamente, lo que lo convierte en un excelente relleno en las matrices poliméricas. Además, es bien sabido que puede proporcionar una nueva herramienta para la prevención de la contaminación bacteriana y la desinfección. No obstante, sus partículas tienden a precipitarse, lo que limita su estabilidad en suspensión. Para evitar este problema, estas partículas se modifican en superficie con silanos para amplias aplicaciones. Este método ayudó a resolver problemas particulares, como lo son la formación de aglomerados y tener una mejor dispersión en el medio. Actualmente se ha investigado poco el uso de flavonoides puros como agente protector y reductor, por lo cual se propone una síntesis para inducir la formación y estabilización de las nanopartículas de plata a partir de nitrato y quercetina pura, grado reactivo y grado alimenticio, lo que permitirá acortar la síntesis y mejorar el rendimiento de las nanopartículas de plata. Como objetivo, tengo sintetizar nanopartículas de plata utilizando el flavonoide quercetina en grado reactivo y grado alimenticio, como agente reductor y estabilizador para su posterior deposición sobre óxido de titanio con el fin de obtener propiedades antimicrobianas mediante el método de difusión de disco. Esta es la metodología que les explicaré en las siguientes diapositivas. Modificación superficial del óxido de titanio mediante silanización. El óxido de titanio se incorpora en etanol. Se intercala agitación magnética seguido de baño ultrasónico hasta completar un total de 2 horas y media. Posteriormente se añade aptes y en un intervalo de 10 minutos se agrega agua para promover la hidrólisis de la reacción y se deja en agitación. Esta solución fue colocada en tubos Falcon. Estos fueron colocados en una centrífuga para llevar a cabo lavados, con agua destilada para remover el medio de reacción y con metanol para retirar los agentes que no hayan reaccionado. La mezcla obtenida sedimentada se colocó en un horno para su posterior secado. El siguiente sería la obtención de nanopartículas de plata a partir de quercetina de diferentes calidades. Se utilizaron dos quercetinas diferentes, grado reactivo, que sería el sigma Aldrich, y un suplemento alimenticio esencia. Las dos quercetinas se prepararon en agua y alcohol, en una concentración de 1 milimolar. La quercetina tiene un pH inicial de 5, lo cual se debe cambiar a 11, ya que esta en medio alcalino favorece la síntesis y el nitrato de plata se preparó con agua destilada a una concentración de 2 milimolar. Después se mezclaron en una relación de 1 a 10. Se realizó en obscuridad con agitación magnética por 2 horas a temperatura ambiente. Al terminar la agitación se dejó en reposo por 24 horas. La quercetina tiene un alto potencial de reducción, por tanto, actúa como un agente reductor. Los grupos hidroxilos presentes pueden ser responsables de la reducción de iones plata
a nanopartículas de plata. La reacción redox se muestra en la figura, por lo que podemos decir que una molécula de quercetina reduce 2 iones de plata. Deposición de nanopartículas de plata sobre óxido de titanio. Se usaron dos métodos diferentes. El primero se realizó con las nanopartículas en solución, se agregó el óxido de titanio silanizado, se agitó magnéticamente por 2 horas, después procedió a secado. En el segundo método se realizó en un solo reactor. Se agregó lo necesario para la formación de nanopartículas de plata, se agregó el óxido de titanio silanizado, siguiendo la metodología de síntesis de nanopartículas ya mencionado para su posterior secado. Pruebas antimicrobianas con el método de difusión de disco de nanopartículas de plata depositadas en óxido de titanio. Esta actividad antimicrobiana de cada uno de los sistemas de óxido de titanio con nanopartículas fue evaluada mediante el método de difusión de disco contra bacterias gram positivas y gram negativas, que serían Staphylococcus aureus y E. coli. Los sistemas fueron disueltos cada uno en soluciones de 10.000 partes por millón en etanol al 70% volumen cada uno. Los discos utilizados estuvieron de hechos de celulosa con un diámetro de 6 milímetros. Los discos fueron colocados en viales Eppendorf y fueron esterilizados en autoclave. Los discos fueron impregnados con cada una de las soluciones durante 2 horas. Las cepas microbianas de las bacterias Staphylococcus aureus y E. coli fueron inoculados en caldo nutritivo y fueron dejados en reposo en una incubadora a 28 grados Celsius por toda la noche. La turbidez de los cultivos de caldo fueron comprobados con .05 soluciones Mackland. El medio de crecimiento de agar sólido utilizado para E. coli fue el agar cromogénico E. coli coliformes y para Staphylococcus aureus fue el agar salmanitol. Fueron vinculados las cajas de Petri con cada uno de los microorganismos usando el método de absorción, agregando 0.2 mililitros de cada organismo con la turbidez ya mencionada y usando el alza de Iglalski para cubrir completamente la superficie del medio. Después se procedió a agregar los discos. Como resultados, aquí se obtuvo el óxido de titanio ya selenizado. En la imagen se ve en suspensión, donde se puede alcanzar a observar que tiene una mejor dispersión en el medio y no se notan las aglomeraciones a comparación del óxido de titanio sin silanizar. Ahora les mostraré una tabla de estabilidad de 24 días de nanopartículas. Primero les mostraré la de sigma Aldrich, que a partir de ahora la llamaré R1, y en la siguiente diapositiva les mostraré la de la quercetina de grado alimenticio, que la llamaré S2. Bueno, les mostraré la tabla de estabilidad de 24 días, donde tomamos su pH potencial Z y con el DLS un tamaño aproximado de estas. Podemos observar que el pH no sufre algún tipo de cambio durante el paso de los días, tanto como en el suplemento como en el grado reactivo, y podemos observar que el potencial Z va aumentando. El tamaño que reporta el DLS no es el real, ya que las nanopartículas de plata tienden a aglomerarse. También muestro una tabla con fotografías de los diferentes días mostrando el color de la solución de las nanopartículas, con el fin de demostrar que no cambia considerablemente. Ahora les hablaré de la caracterización de las nanopartículas de plata. Se utilizó dispersión dinámica de luz, o DLS, para medir un gráfico de intensidad de masa de tamaños de partículas para las nanopartículas de plata obtenidas en suspensión coloidal. Los datos correspondientes se presentan en esta tabla. La mayoría de las partículas se detectaron con un diámetro hidrodinámico medio de 84.5 nanómetros para R1 y 79.8 para S2, lo cual podría implicar que se tienen aglomerados, como ya les había comentado. Con esta información es posible confirmar que las nanopartículas de plata preparadas a partir de R1 son mayores que de S2. Sin embargo, se observó que no hay mucha diferencia entre ellos, aproximadamente es de 4.7 nanómetros. Por lo tanto, es posible afirmar que ambas calidades pueden producir nanopartículas de plata de tamaño pequeño que pueden unirse satisfactoriamente con fines antimicrobianos. Y para poder confirmar la obtención de nanopartículas de plata, se registraron los espectros UV-Vis a las 2 horas, que sería después de haberlas dejado en agitación, y a las 24 horas después de su reposo. Es posible observar los picos alrededor de 400 nanómetros, que es el pico característico de las nanopartículas de plata, que confirman la formación y estabilidad en ambas soluciones coloidales acuosas.
El efecto de cada tipo de quercetina se observó con la intensidad y en el valor de la banda de absorción. Como se puede ver, durante las 2 horas, al aumentar la pureza de la quercetina, se observó un desplazamiento hacia el rojo de la banda de absorción a una longitud de onda más larga. Es posible observar que la intensidad de la banda aumentó a las 24 horas, indicando mayor presencia de las nanopartículas de plata. Se observó el mismo comportamiento que el anterior, una mayor pureza de la quercetina R1 provocó una absorción mayor a longitud de onda. Y para conocer su estabilidad de las nanopartículas es fundamental para asegurar su aplicabilidad en varias aplicaciones. En la figura se muestra la variabilidad de los espectros de absorción de UV después de 10, 17 y 24 días. Cabe señalar que ambos tipos de nanopartículas de plata no solo permanecen en la misma longitud de onda, sino que también hay un aumento en la intensidad. Por otro lado, las nanopartículas sintetizadas por quercetina S2 presentan mejores resultados y mayor plasmón que las nanopartículas obtenidas por la R1. Sin embargo, los resultados encontrados para ambos sistemas indican que este flavonoide, que es la quercetina, actúa tanto como agente reductor como un agente estabilizador. La morfología y el tamaño de las nanopartículas de plata se estudiaron mediante microscopía electrónica de transmisión y los resultados se presentan en las siguientes imágenes. Ambos tipos de partículas presentan una forma casi esférica y tienen una distribución de tamaño relativamente uniforme. Este estudio confirma los resultados obtenidos en el análisis de LS. El tamaño de las nanopartículas es menor cuando se obtienen a partir de la quercetina S2, ya que el diámetro medio fue de 6.6 más menos 1.9 nanómetros, mientras que para R1 fue de 8 más menos 1.7 nanómetros. Sin embargo, es posible observar que en las micrografías que algunas partículas se aglomeraron, pero fueron medidas y analizadas con el objetivo de conocer el tamaño de estos conglomerados. Como se observa en los recuadros, los resultados mostraron que las nanopartículas R1 tienden a formar mayores aglomerados. Para confirmar la estructura cristalina de las nanopartículas, se realizó el análisis de difracción de rayos X en un rango de 20 a 80 grados, en ángulos 2 teta. Se observa picos para ambos nanopartículas al 38, 44 y 64 grados, que corresponden a las reflexiones de 111, 200 y 211 respectivamente. Con esta información es posible afirmar que ambos nanopartículas de plata presentan una estructura cúbica de plata en el centro de la cara. Por otra parte, para la deposición de nanopartículas sobre óxido de titanio superficialmente modificado, se usó microscopía electrónica de transmisión para observar la impregnación de las nanopartículas en el óxido de titanio. M1 es el primer método y M2 es el segundo método mencionado en la diapositiva 13. En la imagen se muestra que hay mayor cantidad de nanopartículas depositadas en el óxido de titanio cuando se utilizó el segundo método. Para las pruebas antimicrobianas, se impregnaron los discos de celulosa con los dos métodos y de los dos tipos de quercetina. Aparte se agregaron dos sistemas más, óxido de titanio silanizado y sin silanizar, esto para asegurar que al ser suspendidas en alcohol al 70% no aportan ningún tipo de inhibición contra el Staphylococcus aureus y contra las bacterias E. coli. Este método es excelente para determinar la susceptibilidad de las bacterias a los antibióticos y agentes bactericidas y se basa en la presencia o ausencia de una inhibición. Como se puede observar en las imágenes, los halos de inhibición revela que tienen un efecto antimicrobiano contra ambas bacterias, pero el efecto mayor es con el de Staphylococcus aureus que en la E. coli. Esto se puede atribuir a que la pared de las células gram positivas contiene una sola capa gruesa y por el contrario, el gram negativa tiene una membrana adicional y la pared gruesa, por lo que ambas le confieren una mayor resistencia. Ahora les comentaré mis conclusiones. La quercetina, tanto grado reactivo como de calidad alimentaria, funcionan de manera eficaz como un agente reductor y estabilizador de nanopartículas de plata, por lo que usar la quercetina de calidad alimentaria reduciría los costos, ya que es más barata que el grado reactivo y se obtienen las mismas propiedades antimicrobianas. En su caracterización podemos ver que el tamaño es apropiado para tener propiedades antimicrobianas y que después de 24 días continúan teniendo esa estabilidad. En los métodos de posición de nanopartículas de plata en óxido de titanio, el segundo método es el más eficiente. En este método, las nanopartículas se forman y se depositan in situ en el óxido de titanio. La deposición del óxido de titanio nos ayuda a estabilizar mejor las nanopartículas de plata y expandir sus aplicaciones, ya que pueden manipularse en seco e incluirse en las matrices poliméricas, para aprovechar todas sus propiedades.
La inhibición se muestra en el método de difusión de disco, por lo que podemos asegurar que las nanopartículas son antimicrobianas y después de ser depositado en el óxido de titanio, tienden, siguen teniendo estas propiedades. Esta es mi bibliografía y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por haber visto mi video.